Indicador de hipoxia fetal. ¿Cómo sospecho de hipoxia fetal? Uno sería la cordocentesis, ¿no? Y ver el pH y todo lo demás, pues no va a hacer eso pues, con el bebito, ¿no? Hago mi Doppler, perfecto. ¿Qué evalúo? Arteria umbilical, muy bien. ¿Y qué elemento de la arteria umbilical evalúo? La diástole. Si diástole está ausente, lo más probable es que esté en hipoxia severa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ausencia de diástole en la arteria umbilical, la B. Este también les pueden preguntar, por eso yo digo, ya estoy... Ya, pero el otro, la que es pelimetría, esto ya lo leen ustedes, pues, no voy a gastar tiempo en ese tipo de preguntas. El screening genético ecográfico del primer trimestre se recomienda. Primer trimestre, screening genético, o sea, ecográfico, ¿eh? Los 4 marcadores tumorales ecográficos. Acuérdense, translucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso, refrigeración compruspida, y el último que ha salido es el ángulo frontomaxilar, por si acaso. Ya, muy bien. Se hace entre la semana 11 y la semana 13 con 6 días. Eso es lo que recomienda la Fundación de Medicina Fetal de Londres, la Fetal Medicine, dirigido por el maestro Kypros Nicolaides, el inventor del ATN, de translucencia nucal. Muy bien. Nicolaides se llama. Nicolaides. No, es inglés. Tiene nombre griego, no, pero es inglés, es británico. Británico de Inglaterra, no que es brito, sino por si acaso, ya, por si acaso, ya, no, sus gustos. Nicolaides. Evaluación morfológica fetal está indicada entre 18 y 22 semanas, perfecto. Es lo que les dije. Marcador ecográfico de aneuploidía del segundo trimestre, excepto. También para el segundo trimestre hay marcadores ecográficos de aneuploidía. ¿Cuáles no es? Todas son, excepto una. La E, que es del primer trimestre, ¿está bien? Fémur corto, ventilucromegalia, pliegue nucal aumentado, intestino hiperecogénico. El signo de la sandalia o el sandal gap también se llama. Se ve como el pie del fetito, se ve separado el dedo gordo del resto de los dedos. Y parece una sandalia. El sandal gap se llama. Sandal gap, G-A-P. Sí, sandal gap. ...63... Parámetro ecográfico de mayor exactitud en la evaluación de la edad gestacional. O sea, ¿cuál es el que tiene menor variabilidad? El que tiene más precisión. El que tiene que ser del primer trimestre. Perfecto. ¿Cuál? La longitud, corona, nalga. Perfecto. La D, muy bien. ¿Cuál es la causa de morbilidad y mortalidad neonatal en gestaciones múltiples? En que los gemelos, casi la mayoría no llega a término, son prematuros. Y de la prematuridad deriva el bajo peso, el problema de estrés respiratorio. La prematuridad es la respuesta, la D. Esta es una muy buena pregunta. Son condiciones para prueba de parto vaginal en pacientes con antecedentes de cesárea previa. O sea, paciente que tuvo una cesárea previa y que quiere dar un parto vaginal después de la cesárea. Sí se puede dar bajo ciertas condiciones y la BMI se lo establece. ¿Cuál es y cuál no es? Te preguntan cuál no es. Bajo ningún punto le intentes dar parto vaginal porque se va a complicar. Puede haber rotura uterina. ¿Están de acuerdo? La primera, la A, sí es correcta. Periodo intergenésico mínimo 18 meses. Sí. Muy bien. Eso es lo que establece la OMS. ¿eh? Mi doctor, cuando yo era residente, decía 5 años. Se moría de miedo el pata, pero cuando, ¿no? Ya después no se orinaba. De ahí lo bajaron a 2 años. Y hemos quedado en 18 meses. Hay quienes dicen 1 año, pero los estudios no son concluyentes, así que nos quedamos en 18 meses. Que no se repita la misma indicación por la que se realizó la cesárea. Obviamente tiene que tener pelvis adecuada, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ser cefálico, tiene que tener un peso no excesivo, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué significa cesárea corporal? A ver, vamos por partes, acuérdense. El útero término tiene el cuello, ¿estamos de acuerdo? Y el cuerpo. La unión entre el cuello y el cuerpo, ¿cómo se llama eso? Segmento. En una no gestante se llama istmo. En la gestante a término se llama segmento.
Ahí no hay fibras musculares, simplemente es una capa que separa, ¿estamos de acuerdo? Tejido colágeno por ahí, ¿me dejo entender? Muy bien. Como no hay fibras musculares, ahí hago mi corte. Hay menos vasos, sangra menos y por ahí. Si empiezo a suturar ahí, eso se llama textura segmentaria, ¿estamos de acuerdo? Pero si me voy a la parte más arriba, a la parte muscular, ¿eso cómo se llama? Cuerpo. Si yo hago mi corte en el cuerpo, ya esa paciente es difícil que pueda dar parto vaginal porque tiene una cicatriz en la parte de la fibra muscular donde va a deber la contracción a máxima tensión. Tiene mayor riesgo de rotura uterina. La clave es la D, cesárea corporal. ¿Les quedó claro? Sí. Son factores asociados a insuficiencia útero-placentaria, excepto ¿un embarazo prolongado te puede llevar a insuficiencia útero-placentaria? Sí, por eso intervenimos, pero justamente nos metemos nuestra nariz a las 41 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 42 semanas ya esa placenta puede llegar ya con su última reserva, ¿entiendes? Y esa paciente quizás ya no llega a parto pretérmino, entonces tiene mayor riesgo de hipoxia fetal, aspiración de meconio, ¿estamos de acuerdo? Macrosomía, porque crece más, ¿entiendes? Distocia de hombros, trauma obstétrico. El diabético, de cajón. El que tuvo antecedente de óbito fetal, sí. La preeclampsia severa, sí te puede llevar a insuficiencia placentaria. Que sea adolescente, no necesariamente. Adolescente de 1,80, ¿no? Bien nutrida, bien comida, no va a pasar nada, ¿no? No mis adolescentes que ven guaraza y de 1,20, ¿no? Con respecto al test estresante, es cierto, excepto, a ver, ¿qué es el test estresante? Una prueba de evaluación del bienestar fetal ante parto, muy bien, ¿en qué consiste? En que provoco contracciones a través de la infusión de una sustancia que se llama oxitocina o a través de la estimulación mamaria. ¿Qué hago? Produzco un patrón de contracciones y relaciono las contracciones con la frecuencia cardíaca fetal para ver si se producen las desaceleraciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me mide? La reserva placentaria. Muy bien. ¿Cómo se informa? Si es positivo o si es negativo. Negativo, no hay desaceleraciones. Positiva, cuando hay desaceleraciones tardías, más conocidas como DIP2. ¿Estamos de acuerdo? En el 40-50% del trazado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el test estresante. Ahí se lo resumí. ¿Cuál no es? Muy bien. Porque no te va a predecir en un evento agudo, por ejemplo, que esté en pleno trabajo de parto, bonito, todo, y se rompe la bolsa y se prolapsa el cordón. Eso no te va a predecir el test estresante para nada. Muy bien. La D. ¿Cuál es la proporción de lecitina esfingomielina que se vincula con la madurez pulmonar? Ese es fácil. 2, nada más. Elemento a evaluar en el índice de Bishop, excepto, ¿saben lo que es el Bishop, no? Son las condiciones, las características del cervix, ¿no? Al momento de su evaluación. No es el nombre de un gatito, Bishop, ¿no? Robert Bishop, muy bien. ¿Cuál? Consistencia sí es, posición también sí es. Altura de presentación también, longitud cervical también. Y la otra es si está abierta o está cerrada, estamos de acuerdo si es permeable o no. Acá lo que no tiene que ver nada es la integridad de membranas, perfecto. La C. Esa es también teoría, para que se la aprendan. Pruebas de madurez pulmonar fetal excepto. O sea, ¿qué pruebas yo utilizo para ver si el bebé está maduro o no? Todas son invasivas, lamentablemente, ¿no? Tienes que hacer amniocentesis líquido amniótico y analizar ciertas cosas. Uno, el test del fosfatidilglicerol, sí. El índice de lecitina esfingomielina también. Recuento de cuerpos lamelares también. ¿Ya? Test de Clemens también. El que no es la... Es inmunológica, para ver algún tipo de infección por Coxsackie y todo eso demás. Se puede realizar test estresante, excepto, o sea, ¿a quién no le puedo hacer test estresante? A la cesárea previa sí le puedo hacer, por si acaso, test estresante, bajo ciertas condiciones, ya le expliqué. Preeclampsia, también. Embarazo prolongado, tengo que hacerle para ver si tiene condiciones o no para reserva placentaria. RCU, ¿sí? Perfecto. ¿Sí?
La rotura uterina, esa nunca le hagan, es estresante. Ya se rompió una vez, se rompe por segunda vez. Otra pregunta interesante. Son factores de riesgo para acretismo placentario, exacto. ¿Qué es acretismo? La placenta adherida, no, al miometrio, muy bien. Si infiltra el miometrio, increta. Y si traspasa el miometrio y llega a la serosa, precreta, perfecto. Está bien. Factor de riesgo. La edad materna avanzada, el principal, más de 40 años tiene bastante riesgo. Sea cirugía previa o no, igualito. Cesárea previa, ¿no? Sí, ¿ya? Cesárea previa, sí. Placenta previa, también. Síndrome de Acherman, sí, ¿no? La sinequia, sí. Miomas, sí, pero no los intramurales, sino los submucosos son riesgos de acretismo. Esta también es bonita. ¿Cuál es el síndrome que se presenta anastomosis arteriovenosa en las gestaciones múltiples? Gestación en la síndrome de transfusión feto-fetal, sí. Lo que es comunicación arteriovenosa, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Se va a Chile, se va a Río, se va a Miami, a un centro de medicina fetal, por un aparato que se llama fetoscopio, y busca los vasitos, las comunicaciones y empieza a coagular. ¿Estamos de acuerdo? Es la única opción que le queda a ese bebé para poder proseguir el embarazo, si empieza a hacer eso en gestaciones tempranas, ¿no? No hay de otra. Fotocoagulación de las anastomosis arteriovenosas es el tratamiento del final del síndrome de transfusión feto-fetal por fetoscopías. Obviamente que es un procedimiento delicadísimo que requiere alto entrenamiento y tener buena casística. Acá en Sudamérica, Chile, Río, Miami, y de ahí te vas a Europa, si tienes más dinero, ¿no? A ver, yo tengo una paciente con embarazo ectópico que es diagnosticado precoz, obviamente no complicado, entonces digo, ¿puedo optar por el tratamiento médico y no quirúrgico? Sí, bajo ciertas condiciones. ¿Qué doy? Metotrexate. ¿Qué condiciones debe tener esa paciente? ¿Cuáles son? ¿Cuál no es? ¿Tiene que ser no roto? Sí, obviamente, no roto, bajo ningún punto. ¿Tiene que ser pequeño, menor de 4 centímetros? Sí, correcto. Estable, ¿no? No vas a hacer una paciente tratamiento médico como metotrexate, una paciente chocada. Y controles seriados de beta HCG. ¿Está bien? Y el otro que no está acá, todo el anterior es la respuesta. Y el otro que no está es que no haya actividad cardíaca. O sea, si tú tienes un feto, un embarazo ectópico, con saco gestacional, con embrión, con actividad cardíaca, no le hagas tratamiento médico, hazle tratamiento quirúrgico. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un embarazo ectópico cervical, ¿qué opciones tengo? Aparte de la esterectomía. Por guía ecográfica, inyección intralesional de metotrexate. ¿Me dejo entender? O sea, entro con una agujita, llego al saco y trato de inyectarle metotrexate directamente y taponarlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Porque el día que un ectópico cervical sangre, no le queda otra opción de que sacar el útero, ¿no? ¿Me dejo entender? Y imagínense que no tenga bebés. A eso me refiero. ¿Ya? Eso es por si acaso les pregunten eso. Acá se me coló, acá la clave es la repetición. Eso sí. Son factores de riesgo asociados para presentación pelviana, excepto no, si tienen anomalías uterinas, malformaciones, por ejemplo, que sea un útero didelfo, sí te puede presentar pelviano. ¿Estamos de acuerdo? El anencefálico, acá la clave es la E, ¿ya? El hidrocefálico sí te va a presentar pelviano en su gran mayoría, ¿ya? Hidrocefálico no es lo mismo que macrosomía. Esquema utilizado para el coriocarcinoma, el famoso CHOP. ¿Cuál incluye excepto? ¿Cuál no es? Etopósido, sí es.
metotrexate también, vincristina también, actinomicina, doxovincristina, doxorubicina también. El melfalán no es, ¿ya? Acá es el melfalán. ¿Para qué utilizan ustedes? ¿Qué estudios han leído? Mieloma múltiple, si les preguntaran. Quimioterápico de elección en el mieloma múltiple. Melfalán. ¿Cuál es el nombre de la maniobra que se colocan los dedos índice y medio sobre la mandíbula para flexionar la cabeza en la tensión de la presentación pelviana? O sea, meto mi dedito, chapo la boquita fetal y con eso bajo la cabeza, o sea, flexiono hacia la parte torácica. ¿Cómo se llama? Miraceus. Muy bien, Miraceus. Miraceus. La E. Le soy bien honesto, yo en mi vida habré tenido partos pelvianos así grandes, 2 nomás, en toda mi vida, le soy bien honesto. Yo las opero todita, es la que se opta por actualmente, pero no hacer cesárea, si es primeriza peor todavía. Esa es quizás la única ventaja que considero de los obstetras antiguos con los obstetras de ahora, no los jóvenes, los ginecobstetras. Ellos manejan más el tema del parto pretérmino, perdón, del parto podálico, nosotros no mucho, ¿no? Cesárea, sí. En ese aspecto con el pelviano sí. Un par de veces habré hecho vacuum yo, ¿entiendes? Tú ves a unos tetras de peso, esos te han hecho vacuums hasta force te han usado, ¿no? Manejan bien y te se nota. La versión, los buenos, ¿sabes? Porque también hay los viejitos que ya pues, nunca fueron en su vida, pues, ¿no? Entonces ya. Son complicaciones fetales del embarazo prolongado, excepto, ya les dije ya. Trauma obstétrico, sí, les dije. Sobre todo, distocia de hombros. ¿Estamos de acuerdo? El famoso Erduchem. ¿Qué es el Erduchem? No, el feto cuando lo sacan, elongan el plexo cervical C5, C7, ¿no? Al jalar el cuello. Por ¿cómo se llama? Por Marrober, por Constanti, ¿estamos de acuerdo? Ahí puede haber elongación, ¿entiendes? La otra que puede pasar, tienen que fracturar la clavícula para poder sacar al chiquito, no sé si me dejan entender. Con intención. Trauma obstétrico. Oligoamnios, sí. Aspiración de meconio, claro. La aspiración meconial es un fenómeno intraútero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces que la cesárea no te disminuye el riesgo de Salán, por si acaso, ¿no? Porque es un fenómeno intraútero, dentro de la cavidad uterina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay forma de prevenir, ¿no? Solo lo tengo para fines legales, ¿no? Porque dicen, no, lo hubieras operado hace tiempo. No te he demostrado que la cesárea sea más útil para disminuir el Salán, por si acaso. Es un fenómeno intraútero. ¿Óbito fetal? Claro que sí. La C se da más en RPM pretérmino extremo, acuérdense. Son factores de riesgo para infección de herida quirúrgica postcesárea excepto. Hablando un poco de cesárea, infección de herida operatoria. ¿Cuál? ¿Cuál no es? La C, muy bien. Obesidad sí es. Diabetes también. Anemia también. Inmunosupresión también. Lo que recomiendan inclusive para evitar infección de herida operatoria, de sitio operatorio, es que tu tiempo quirúrgico sea lo más pronto posible. Menor de 1 hora establecen algunos. La C más bien es un factor protector. Protector no, sino por 81. Factor pronóstico más importante para la transmisión vertical en gestantes con VIH. ¿Qué es lo que tienes que tener más en cuenta en esa paciente al momento de evaluar su riesgo de transmisión vertical? Carga viral, muy bien. Con menor de 1000 copias por mililitros, las posibilidades se reducen bastante, ¿no? De transmisión. Tanto así que si tú tienes menor de 1000 copias por mililitros, ¿no? Previo al parto, y tienes targa, tratamiento de targa adecuado, pueden optar por la vía vaginal, salvo que haya indicación obstétrica, salvo que sea un transverso, un pelviano, no sé si me dejo entender, pueden optar por la vía vaginal. Esa es la tendencia actual, ¿entiendes? Nada más de ecografía. ¿A qué velocidad aumenta el diámetro del saco gestacional de las 5 a las 11 semanas de gestación? 1 milímetro por día. Esta es una muy buena pregunta. Esta es la que va a venir también.
De los siguientes parámetros ecográficos, ¿cuál es el que influye en mayor proporción en el peso fetal? O sea, ¿cuál es el que da mayor porcentaje en el peso fetal al momento de tu valoración de peso? ¿No han visto que las máquinas dicen hard log, lanzan un peso, pero miden parámetros? Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje en la influencia del peso fetal? Circunferencia abdominal, ¿ya? Lea, la que influye más en el peso, no he dicho que es la que menos se altera con el crecimiento. Con el residuo, perdón. Sí. Ya, pues es así. Maniobras empleadas en el tratamiento de distosia de hombros, excepto Miraceu. Ese es para parto pelviano, acuérdense, parto pelviano. ¿Cuál es la anomalía cromosómica que se vincula a los higromas quísticos? Higromas quísticos son dos bolsas de aguas a nivel del cuello de un feto. ¿Estamos de acuerdo? Le llaman higroma. ¿A qué está más relacionado? ¿Con qué síndrome? Turner, muy bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos está en relación a anemia fetal severa? Muy bien, hidrops, sí. Ese hidrops es el acúmulo de líquido en el tejido fetal, que puede ser en la piel, que puede ser en el abdomen, que puede ser en el pulmón. ¿Estamos de acuerdo? La pleura. Muy bien, hidrops. Este sí viene también. Son causas de oligoamnios, excepto ¿perdón? Claro, se te va a dar polidramnios, muy bien. Preeclampsia severa, sí. Agenesia renal. ¿Cómo se produce el líquido? El bebé orina, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo se evita su exceso? El bebé lo deglute. Si yo tengo un problema en el tracto digestivo, lo más probable es que no degluta, entonces el líquido aumenta. Si no tengo riñones, el bebé no orina, ¿estamos de acuerdo? Y si no orina, el líquido disminuye. ¿Me dejo entender? No hay necesidad de memorizar, sino más o menos de aplicar fisiopatología. Entonces, si tengo agenesia renal, no hay riñones, no orina, poco líquido. ¿Estamos de acuerdo? Casi nada. Si doy indometacina, estamos demostrado que sí disminuye el líquido. En el embarazo postérmino también. Y la preeclampsia severa. Pero en la 3 esofágico debería haber polihidramnios. Son causales de placentomegalia, o sea, placenta grande, excepto anemia materna, sí, trata de crecer la placenta para compensar el nivel de hemoglobina de la madre para mejor perfusión. No, es una forma de compensación. Infecciones crónicas también. Diabetes igual, hidrox también. La preeclampsia severa más bien te da placentas pequeñitas, ¿no? Placentas pequeñas y cordones filiformes en estadios más severos, avanzados, ¿no? Acá la pregunta debe ser, ¿en qué casos está indicada administración de inmunoglobulinas anti-D en gestantes RH? Excepto debe decir. Claro, si tengo mi hijo que es O negativo, ¿para qué ya le voy a dar inmunoglobulina? Yo le doy cuando es positivo para prevenir el siguiente parto. ¿Estamos de acuerdo? Por el tema de la sensibilidad, ¿sí o? Y la última de esto es, este ya es un poquito de más nivel, pero por si acaso lo he puesto quizás en tema de RH. ¿Qué prueba utiliza para cuantificar eritrocitos fetales en la circulación materna? ¿A qué me refiero? Cuando hay intercambios de sangre materna con sangre fetal, yo quisiera saber cuánto ha intercambiado para ver la posibilidad de crear anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces creo una prueba que le tomo sangre a la mamá y empiezo a buscar eritrocitos fetales dentro de la circulación materna. ¿Entiendes? Eritrocitos fetales. ¿Cómo se llama esa prueba? El test de Klein-Hauer-Bethke, así se llama. Muy bien.